Sí, muy buenos días. Nuevamente estamos aquí con ustedes en el programa Más que Vencedores. Realmente este programa se transmite en el 980 los lunes a la 1 de la tarde, pero hoy Dios nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes a esta hora. Son las 11 de la mañana con 2 minutos. Yo soy Belia Covarrubias en este programa Más que Vencedores. Estamos promocionando el seminario que vamos a tener aquí en Houston, la oportunidad que Dios nos da de ser bendecidos con nuestra pastora y psicóloga ministra de la palabra de Dios, Rita Cabezas, juntamente con su asistente Francisco Jiménez, psicólogo y teólogo. Estamos aquí en cabina, vamos a compartir un poquito de lo que se trata este seminario en que tendremos en nuestra iglesia en Comunidad de Fe de North Shore en 4440 Maxey Road en Houston, Texas. Estamos aquí bendiciendo a cada uno de ustedes, creyendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Este seminario será este enero 25 y 26, o sea, empieza hoy a las 7 de la tarde a las 9 de la noche. Y seguimos mañana a las 9 de la mañana, dando comienzo y terminando a las 5 de la tarde. Quiero darle la bienvenida a la pastora Rita y decirle gracias porque está entre nosotros aquí en Houston. Rita, tiene la palabra. Pues es un gusto estar aquí en Houston. Somos de Costa Rica, estamos aquí para dar este seminario. Somos psicólogos cristianos y eso, pues hay psicólogos que les parece una contradicción, decir que uno es psicólogo y cristiano. Pero obviamente las personas que creen en Dios, que creen en la Biblia, que tienen principios cristianos, quieren que su psicólogo tenga esos valores y los entienda y los comparta. Porque me han dicho pacientes míos que han ido a psicólogos donde realmente les están tratando de minar sus principios cristianos. Hay psicólogos que consideran que la misma religión es parte de la neurosis de la persona. Entonces van a tratar más bien de ir en contra de sus valores. Para nosotros Jesús fue psicólogo por excelencia, fue y es el psicólogo por excelencia, pero hay mucho de la psicología que nosotros podemos aprovechar y que calza con los principios bíblicos. Entonces es importante entender que sí necesitamos trabajar la parte emocional. Las emociones son parte básica del ser humano. Ahí es donde más trabaja el enemigo, en las emociones, porque si las emociones no están sanas, si hay traumas en nuestras vidas, si hay recuerdos dolorosos que no han sido sanados, esto el enemigo puede usarlo como un asidero desde el cual poder trabajar. Y necesitamos invertir tiempo. En las familias muchas veces no se habla de lo emocional.
Se habla más bien, a veces se le dice a los niños que no interrumpan, que cuando están hablando los adultos, que como que no importa lo que ellos quieran decir, su opinión, y no se les enseña a hablar de lo que sienten. Y necesitamos poder decir. Recuerdo, por ejemplo, una niña como de 5 años, sus padres se divorciaron. Y entonces el padre ya no podía entrar a la casa, la venía a recoger a la puerta. Esto ya la golpeaba a ella, era difícil. Pues resulta que la niña le hizo una carta ahí dibujada a su papá que le quería dar cuando él venía. Y a ella se le olvidó cuando apenas llegó el papá. Entonces cuando el papá la trajo de vuelta, le dice: papi, espérate un momentito en la puerta para traerte lo que te hice. Pero ella entró corriendo y cuando ella volvió ya el papá no estaba, no la había esperado. Y entonces se puso a llorar desconsoladamente, como es lógico. Y la abuela lo que le dijo fue: ah, no, si vas a ponerte a llorar cada vez que sales con tu papá, entonces que no vuelvas a salir con él. Imagínense, o sea, la niña está sufriendo el divorcio de sus padres, está sufriendo que su padre ya no entra a la casa. Y está sufriendo porque el padre no esperó por la carta y ella que se la había hecho con tanto amor. Y la abuela lo que le dice es que la va a castigar si llora. Entonces lo que le estamos diciendo es: usted no puede expresar sus emociones. En vez de ayudarla, la abuela le hubiera podido decir: ay, estás triste, ¿verdad? Ay, qué linda la carta que le hiciste. Mira, la próxima vez que él viene se la das. Eso hubiera sido sanador. Pero decirle que si vuelve a llorar cuando sale con el padre, eso es una inconsciencia completa con relación a lo que está sintiendo la niña. Así que esa es la parte emocional. Y ahora quiero hablar de la parte espiritual, porque una cosa es lo emocional y otro lo espiritual. Entonces, la parte de liberación es básica, porque una cosa es lo que uno siente y por cosas que le han pasado, y otra cosa es los demonios que han logrado entrar en una vida por puertas que se han abierto. A veces esas puertas son en la parte emocional, como traumas, como cosas muy duras que han sucedido, pero otras veces tiene que ver con cosas que los antepasados de esa persona hicieron. Digamos, si usted tuvo una abuela bruja, o una abuela que consultaba a los brujos, eso abre puertas en su vida porque entran por herencia. Así como hay herencia física, hay herencia espiritual. Y si los antepasados de uno fueron personas que consultaron brujos, que fueron adivinos, que fueron a leerse las cartas del tarot o la palma de la mano, cosas de esta naturaleza, eso contamina. Si usted mismo fue llevado de niño a un curandero, por ejemplo, a que lo trataran de curar en una forma con cosas de ocultismo, si tuvo una tía espiritista que canalizaba espíritus de supuestos muertos, todas estas cosas afectan. Hay personas que vienen de una cultura donde adoran a la Santa Muerte, por ejemplo. Obviamente es un demonio, no tiene nada de santa. Y estas son cosas que se abren en las familias y que traen mucha contaminación. Tenemos que también trabajar en la expulsión de demonios. Por eso, por esas puertas que se abrieron, ya sea por pecado suyo o por pecado de sus antepasados o por prácticas de ocultismo o porque tuvieron un vecino brujo que quería que usted saliera del barrio y entonces le hizo brujería. Hay tantas formas en que el mal se mueve para dañar a una persona. Sí, es interesante, Pastora Rita, lo que está compartiendo con la audiencia en este día. A mí me gustaría que si usted puede explicarle un poquito a nuestra audiencia cómo es que, porque surge una pregunta. Y nosotros hemos enfrentado mucho este tipo de situaciones en cuestiones de cuando hablamos de liberación demoníaca dentro de la Iglesia de Jesucristo. Entonces nosotros hemos enfrentado la controversia de decir que no es posible que un hijo de Dios pueda tener un tormento demoníaco si es hijo de Dios. Me gustaría que enfatizara un poquito cómo trabaja esto en la mente de un cristiano.
El campo de batalla es la mente, dice la palabra, y dice que debemos renovar el espíritu de la mente. Esto es algo que a mí me costó, porque yo fui formada bajo la doctrina de que un cristiano no puede tener demonios. Eso es lo que a mí me habían enseñado. Bueno, resulta que yo abro mi consultorio de psicología, me llegan pacientes cristianos, y cuando estamos hablando, algunos se manifiestan los demonios en su boca. Me comienza a hablar un demonio por su boca, cosa que yo no esperaba en boca de un cristiano. Entonces yo misma entré como en un torbellino doctrinal y comencé a orar: Señor, a ver, explícame esto, ¿cómo es esto? Yo sé que esta persona es cristiana, algunos hasta eran pastores, ¿y cómo es que esto está sucediendo? Entonces Dios me lleva al caso de la mujer sirofenicia. La mujer que no era del pueblo de Dios, pero le está suplicando a Jesús que le saque un demonio a su hija que está gravemente atormentada por ese demonio. Y Jesús le dice estas palabras que nos suenan hasta crueles, groseras, que no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Pero esta mujer estaba tan aferrada que quería lograr que ella no se dio por ofendida. Ella no actuó con orgullo. Ella le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen debajo de la mesa. Entonces Jesús, pues por esa fe, aunque él primero había venido a salvar, sanar y liberar a los de su pueblo, pero con esa fe y con esa forma humilde de responder, él le hizo la liberación. Entonces, ¿qué es lo que Dios me dijo? Mira, ¿qué dijo Jesús que era el pan de los hijos? Están hablando de echar un demonio. Quiere decir que la liberación es el pan de los hijos. Y es para los hijos precisamente. Usted no puede sacarle un demonio como meterse en el consultorio de un brujo y sacarle los demonios. ¿Por qué? Porque ese brujo tiene pacto con los demonios y no tiene pacto con Dios. Entonces no hay base legal para sacar un demonio de alguien que no es de Dios. Más bien el pan de los hijos es precisamente la liberación, es para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en ellos, porque ellos tienen pacto con Jesucristo. Ellos sí tienen derecho a que los demonios no puedan estar en su vida. Entonces es más bien como al revés de lo que a mí me habían enseñado. Y ahora yo entiendo que solo los cristianos que han hecho pacto con Jesucristo pueden ser hechos libres. La otra gente no, porque el Espíritu Santo no vive en ellos. Entonces, bueno, Pastora Rita, gracias por su explicación. Esto abre un poquito nuestro entendimiento para entender el mundo espiritual, hablando del mundo de las tinieblas dentro de la iglesia de Jesucristo. Porque nuevamente digo, ¿verdad? Nosotros enfrentamos esta controversia. Entonces, pero son puntos doctrinales en los cuales, pues bueno, Dios nos ilumine, ¿no? Para entender esto en la palabra de Dios. Sabemos que Jesucristo realmente su ministerio fue libertad, echar demonios, ¿sí? Fue libertad, echar demonios, fue salvación, fue libertad y fue sanidad y restauración, el ministerio de Jesucristo. Entonces, pues nosotros somos la iglesia y creo que nosotros tenemos que seguir el mismo patrón de Jesucristo. Veamos, por ejemplo, la gente lo que dice es: el Espíritu Santo no va a estar donde hay un demonio. Bueno, ahí hay un error. Primero, Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. No hay un lugar en todo el universo donde Dios no esté. Amén. Porque es su cualidad de omnipresencia. Entonces, donde quiera que haya un demonio, donde quiera que esté Satanás, ahí está Dios. Vemos en Job, vemos a Satanás y a Dios teniendo un diálogo, una conversación. Entonces, creo que no es correcto decir que un demonio no puede estar donde está Dios, porque Dios está en todas partes.